Hola, muy buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro. Hoy vamos a hablar del mundo actual, la psicoterapia y la tecnología, así que empecemos. La primera frase de Larry Beutler, vamos a citarla ahora y dice: los terapeutas deben convertirse en mejores artesanos. Esto no significa ignorar los principios, sino aplicarlos de forma creativa, consistentemente con las variaciones y permutaciones en las características y problemáticas presentadas por sus pacientes. Si los terapeutas son solo técnicos, nunca enfrentarán los problemas complejos que se presentan en la práctica clínica. De pronto, la distancia ha tomado un rol muy particular en nuestras vidas. La pandemia por COVID-19 la puso en un lugar central de nuestra cotidianidad. Cuando este texto que estoy citando hoy fue escrito, era algo todo distinto. No se pensaba tanto en la virtualidad o en el trabajo a la distancia. Aunque se venía previniendo que el número de profesionales iba a aumentar, nunca se imaginaban, previo a esta gran situación, que la mayoría de las personas tendría que trabajar desde sus casas y continuar o empezar tratamientos terapéuticos con un formato online. Antes de la pandemia, había algunos factores que podían predecir el incremento de los tratamientos terapéuticos a distancia. El paulatino aumento de las consultas médicas generales online y la opción que algunas prepagas ofrecían a esos afiliados para realizar tratamientos virtuales. Por otra parte, en el caso argentino, el éxodo de muchas personas, por ejemplo la cantidad de jóvenes que se han ido recientemente a Australia, por ejemplo, en busca de mejores oportunidades, y la convivencia de los honorarios de los terapeutas argentinos en relación a los honorarios de los terapeutas en otros lugares del mundo, también suele ser más fácil hablar con las propias emociones, con alguien que comparte el mismo idioma y cultura. Entonces, en este momento, tanto pacientes como terapeutas vamos a empezar a enfrentar este desafío de comunicarnos empáticamente a través de un monitor. Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de tratamientos a distancia? Cuando hablamos de un tratamiento terapéutico a través de videollamada, nos referimos a un proceso de videoconferencia que es bidireccional, en tiempo real, que permite generar una interacción y un intercambio entre un profesional de la salud mental, ya sea un terapeuta, un analista, etcétera, y un paciente o pacientes, como puede ser una persona, una pareja, una familia, a través de medios tecnológicos que facilitan la captura de información, o sea, cámara y micrófono, su transporte, entendido como el ancho de banda, los codificadores, decodificadores audiovisuales y visualización a través de una pantalla o de un monitor. Ahora bien, ¿para quién un tratamiento online se convierte entonces en un recurso valioso? Los criterios que plantea este texto son los siguientes. Para personas con discapacidad física o trastornos físicos o mentales que le impidan desplazarse al encuentro presencial, pacientes y terapeutas que viven en áreas remotas o lejos de grandes ciudades, donde se encuentran los centros y universidades que facilitan los mejores tratamientos y la formación terapéutica adecuada y actualizada para ese caso en específico, personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad social, con dificultades, por ejemplo, para trasladarse por irrenunciables compromisos laborales y familiares de supervivencia, y que aún así tienen cierto acceso al Internet y dispositivos que faciliten la comunicación con el terapeuta, personas extranjeras que pueden iniciar o continuar un tratamiento psicológico con un terapeuta que comparta su misma cultura, personas en pueblos que son pequeños y prefieren evitar la estigmatización por tratarse con el profesional de salud mental en su comunidad o por trasladarse para visitar a un profesional en otro lugar, personas cuyas agendas laborales o familiares no les permiten tomar en tiempo de la sesión más el tiempo de traslado al consultorio del profesional, terapeutas que pueden acceder al entorno de sus pacientes en beneficio del tratamiento, por ejemplo, con pacientes acumuladores. Lejos de ser exhaustivo, este listado que acabo de dar pretende más bien reflejar casos donde puede ser beneficioso el encuentro virtual de dos personas que están distanciadas geográficamente, pero tienen como meta común la conexión empática de sus mentes a favor de un tratamiento efectivo. Dos pantallas que conectan dos mentes con objetivos específicos en relación a la salud mental.
En el contexto de la pandemia del COVID-19, todos nosotros podríamos incluirnos en esta lista, ya que nos encontrábamos imposibilitados de movernos libremente debido a las cuarentenas que fueron implementadas en los distintos países del mundo. Este libro fue escrito durante la pandemia, no nos olvidemos, y esta pandemia fue en su momento esparcida y con ella vino sufrimiento, vino aislamiento, pero también vinieron junto a ella algunos planteos para la experiencia. Entonces sabemos que la combinación del sufrimiento y del aislamiento fue y en cualquier situación es peligrosa. Por lo tanto, la situación generó mucho malestar y es así que estos servicios online empezaron a cobrar mayor sentido, tanto en varias circunstancias que estaban invisibilizadas y justamente en la pandemia la gente que lo necesitaba. Por otro lado, muchas personas que no habían tenido contacto con el formato a distancia se vieron obligadas a probarlo, aprenderlo o incluso aceptarlo para poder comunicarse con otros a través de un monitor. Tal vez las terapias online desde el 2020 o 2019 comenzaron a ganar muchos adeptos a partir de aquellas fechas. Por otra parte, si bien existen referencias plasmadas en artículos científicos que describen tratamientos con pacientes que padecen esquizofrenia, bipolaridad y otros trastornos severos, consideramos que son casos donde la terapia online debería revisarse con un equipo de profesionales intervinientes en ese caso específico. Ahora bien, ¿cuáles son los criterios de exclusión generales a la hora de tomar un paciente online? Pacientes no verbales que se encuentran solos a la hora de la comunicación online. No obstante, sabemos de pacientes autistas que sí han conseguido y han podido seguir el tratamiento acompañados por sus cuidadores. Pacientes con planificación suicida o riesgo cierto e inminente. Pacientes severos, como son la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos como bipolaridad, deterioro cognitivo significativo, etc. Y pacientes con consumos severos de drogas o alcohol. Es probable que en un futuro haya nuevos protocolos y tratamientos validados empíricamente que faciliten la conexión online para este tipo de patologías, que podrían definirse como graves. De hecho, ya se han empezado a atender algunas consultas online psiquiátricas integrando este formato online, aunque de forma controlada y con unos recaudos severos y especiales. Un ejemplo es el de un joven estudiante de intercambio que se presentó a una consulta en Buenos Aires por la renovación de recetas psiquiátricas. Al ser menor de edad, el psiquiatra lo recibió y realizó una entrevista conjunta con los padres conectados por videollamadas desde otra ciudad. Con el consentimiento de los tres, el psiquiatra sugirió un cambio de medicación. Los tratamientos grupales, que son muy efectivos para aquellos que se encuentran en la última parte del listado de criterios de exclusión, se desarrollan bien en el formato online grupal. Retomemos a Butler, el chico que cité al principio de este encuentro. Dice que los terapeutas debemos convertirnos en mejores artesanos, aplicando de forma creativa las nuevas herramientas. Las variaciones y las permutaciones no surgen solamente a partir de la demanda de los pacientes, sino que también a partir de cómo nosotros, artesanos de la mente y de la cura por la palabra, podemos ayudar creativamente, siempre apoyados desde una evidencia científica, a quien está padeciendo, está sufriendo. Y ahora quiero hablar de un caso para poder dejar plasmado todos estos conceptos. Es el caso Mila. Mila es una joven argentina de 25 años que se encontraba en Roma cuando consultó a una terapeuta online en enero de 2014. Su madre sabía que ella tenía dificultades con la comida y consultó con una médica especializada en nutrición que las puso en contacto con la psicoterapeuta. En el primer encuentro, Mila relató que era la tercera hermana de 5 hijos de padres divorciados. Desde muy chica había sido la distinta. Esto se agravó por no haber estudiado abogacía, ya que la gran mayoría de sus familiares eran abogados o escribanos y trabajaban en el estudio que llevaba su apellido. Mila había decidido estudiar psicopedagogía, profesión para la cual sentía un auténtico llamado vocacional. Había realizado una maestría en Estados Unidos con un préstamo familiar que estaba muy preocupada por devolver. Estaba en Roma porque allí había conseguido un trabajo que implicaba atender a una niña con problemas motrices graves y de aprendizaje.
Cuando llegó a Italia, las condiciones de trabajo distintas a las acordadas la tomaron por sorpresa. Debía trabajar más horas por semana de las planteadas y la familia con la que convivía tenía un trato frío y distante. Toda la situación la llevó a tener diariamente sentimientos negativos de frustración. Por otro lado, tampoco contaba con una red de apoyo social y en sus pocos ratos libres sentía aburrimiento, angustia y comía desmedidamente. Vivía en la misma casa que la familia y contaba con una habitación y una cocina independiente que le permitía la privacidad necesaria para que ocurrieran estos episodios. Cuando se contactó con la terapeuta a distancia, su demanda fue muy clara. Sentía mucha ansiedad, tenía atracones, grandes cantidades de comida en un lapso corto de tiempo, y luego vomitaba. Tenía episodios de llanto en los que se desesperaba y no sabía a quién acudir. En el momento de la consulta, estos atracones podían suceder entre 4 y 6 veces por día. Al mismo tiempo que comenzó el tratamiento, a través de videollamadas, se solicitó una consulta con el mismo tipo de formato, con una doctora especializada en trastornos alimentarios. La profesional prescribió de manera urgente ciertos análisis clínicos que Mila realizó en Roma. Los resultados indicaron que la paciente tenía algunos valores muy bajos que ponían su vida en riesgo. Mila refería: la situación se me fue de las manos, estoy desesperada. Como grandes cantidades de comida cuando estoy aburrida, angustiada o cuando pienso en mi trabajo. Esto me pasa desde hace meses y estoy fuera de control. Dada la situación, el equipo de profesionales decidió aconsejar que la madre fuese a buscarla y que volvieran a la Argentina, puesto que el tratamiento requería análisis clínicos frecuentes y, posiblemente, una internación. Se trabajó con la paciente de manera presencial e interdisciplinaria. La médica nutricionista, la psiquiatra, la psicóloga individual y el psicólogo familiar. El tratamiento fue efectivo, hubo remisión sintomática y se logró la resolución de ciertos problemas familiares que estaban muy vinculados a su padecimiento. Esta mejoría le permitió volver a Italia un año después, tras conseguir un nuevo trabajo con buenas condiciones laborales, acompañada de su pareja que estudiaría un posgrado en el mismo lugar. La terapeuta trabajó con Mila hasta principios del año 2017. Ella había logrado superar su trastorno alimentario, mejorar algunos de sus problemas familiares y construir un buen vínculo de pareja. Entre las dos estuvieron de acuerdo en considerar que los objetivos del tratamiento se habían cumplido y que tendrían contacto en caso de que ella lo necesitara. En agosto de 2019, la paciente tomó contacto nuevamente con la terapeuta para retomar tratamiento. Por sugerencia de algunos amigos, había consultado previamente a una terapeuta argentina residente en Milán, ciudad donde Mila vive actualmente junto a su pareja. Consideró que trabajar cara a cara podría ser una buena idea. Ya en la primera sesión presencial supo que no iba a volver. Volvió a contactarse con la primera terapeuta con una demanda muy distinta a la anterior. Quería trabajar la relación con su novio, sus enojos y la poca tolerancia que tenía en ciertas situaciones que no resultaban como ella había pensado. En la primera sesión de la segunda etapa del tratamiento dijo, entre otras cosas: no me resultó el encuentro cara a cara con la psicóloga de acá, tenía una manera distinta de trabajar. Nosotras trabajamos muy bien juntas, estoy muy feliz de sentir que retomé la terapia. Este caso sirve para ilustrar varios puntos. En la primera etapa, la terapia online permitió abordar un caso complejo que incluía un trastorno severo sin red social en un contexto cultural ajeno. Este contacto virtual permitió construir objetivos a corto y mediano plazo a favor de la desarticulación de un malestar anudado. Primero la escucha y contemplación aún en la distancia, luego los análisis clínicos, la necesidad del acompañamiento y contención familiar que implicó el regreso a Buenos Aires y la posterior indicación de tratamientos cara a cara con los distintos profesionales involucrados. Todo esto permitió acortar el tiempo de recuperación y disminuir el riesgo de vida. Una vez superada la fase de riesgo para la paciente, se continuó con el tratamiento a distancia. El intenso vínculo establecido siguió fortaleciéndose, lo cual demuestra que el contexto virtual no disminuye la construcción de la alianza terapéutica. Por otra parte, este caso también permite replantearnos los criterios de exclusión en relación a la severidad de los pacientes, posibilitando, en algunas situaciones, la inclusión de la modalidad online, de forma más o menos complementaria con la presencial. Esto ha de analizarse siempre caso por caso.
Por otro lado, la decisión de la paciente de retomar contacto con la terapeuta en 2019, después de haber tenido una sesión presencial con una profesional argentina en Milán, reafirma la continuidad y solidez de la alianza terapéutica, un vínculo erigido en la primera parte del tratamiento, cuyos fundamentos se construyeron en el comienzo online y fueron reforzados por los resultados positivos finales. Los objetivos y las tareas se lograron cumplir a través de esa fuerte influencia del vínculo interpersonal, pero también gracias a la adaptación y facilidad de la paciente para trabajar en el contexto online. Ante la nueva problemática, ella pudo haber elegido a alguien de la misma cultura en el formato presencial, pero optó por retomar su terapia anterior, mantener el vínculo consolidado y utilizar el contexto online con nuevos objetivos. En palabras de la paciente: si bien ahora me pasan otras cosas, tengo que trabajar otros temas, siento que nos va a ir tan bien como nos fue la primera vez. Este caso ejemplifica, a grandes rasgos, diversos matices de la terapia online: criterios de exclusión, alianza terapéutica online, su inclusión en un tratamiento interdisciplinario y demás variables que se ponen en juego cuando alguien decide comenzar o mantener un tratamiento a distancia. Ahora bien, hablemos del recorrido histórico. Para entender la situación actual, cabe preguntarse cómo y cuándo comenzó esta integración entre psicoterapia y tecnología. Para responder esta pregunta debemos mirar hacia principios del siglo XX, cuando aparecen las primeras incorporaciones de la tecnología en el ámbito de la salud mental. Arnold Hessel, psicólogo y pediatra estadounidense, funda en 1911 la Yale Clinic of Child Development, institución donde se implementó el uso de un ambiente acondicionado como un consultorio o sala en el que en realidad una de sus paredes era un espejo de visión unilateral que permitía observar de un solo lado. Es la famosa cámara Hessel. Quienes eran observados, evaluados o tratados no podían ver a los observadores que estaban del otro lado. De esta manera fue evaluada y grabada la conducta de cientos de niños en condiciones cuidadosamente controladas. Recién en 1953, Charles Fullwiler implementa la cámara Hessel en sus tratamientos psicoterapéuticos e influye profundamente en la evolución de las terapias sistémicas. Años más tarde, en 1959, se funda en Palo Alto el Mental Research Institute, o MRI, con el objetivo expreso de estudiar y formalizar un método de terapia familiar. El uso de la cámara Hessel cambia la estructura de la terapia. La supervisión pasa a ser mayormente en vivo, con la ayuda del espejo de la visión unilateral. Los intercomunicadores, teléfonos que conectan ambas partes, facilitaban la comunicación entre el terapeuta que se encontraba trabajando con los pacientes y el supervisor y el equipo del otro lado del espejo. Distintas escuelas del paradigma sistémico comenzaron a utilizar videos, filmadoras y micrófonos con fines terapéuticos o también didácticos. De esta forma, la tecnología se incorporó a la cotidianidad de la práctica clínica y la cambió radicalmente, tanto para este modelo teórico como para muchos otros que la incorporaron posteriormente. Lo fundamental es que en ese encuentro sincrónico entre los profesionales de la salud mental y sus pacientes se produce la primera integración masiva entre la psicoterapia y las herramientas tecnológicas. Diversos terapeutas alrededor del mundo comienzan a utilizar las grabaciones y micrófonos como parte de los diseños terapéuticos y se convierten de este modo en los precursores de la integración actual entre psicoterapia y tecnología. La siguiente gran revolución que produce la fusión de la tecnología con práctica clínica es la posibilidad de atención a distancia, lo que recibe el nombre formal y abarcativo de telesalud. Dentro de este mundo complejo, la telepsiquiatría puede considerarse pionera en este campo, ya que es la más antigua en lo que refiere a la telesalud en general. El prefijo tele hace referencia a la distancia entre los interlocutores, como se implementó en el caso del Instituto de Psiquiatría de Nebraska en Omaha y el Hospital Estatal de Norfolk, donde realizaron el primer enlace de video interactivo para una consulta en 1964, que sorteaba más de 100 millas de distancia a través de un sistema de antena similar a la contemporánea televisión por cable.
Hasta ese momento la psicoterapia se basaba en interacciones cara a cara, sin la mediación de dispositivos tecnológicos, más que filmar o registrar las sesiones para estudios o para supervisiones. En el auge de la revolución tecnológica, que comienza a principios de los años 80, las nuevas tecnologías de comunicación e información, también conocidas como las TICs, se suman a las áreas de interés de muchos clínicos e investigadores provenientes de diversos países y de distintas áreas de la salud. Estas nuevas tecnologías cambian el paisaje de la cotidianeidad de los seres humanos en general, así como el de la salud. Los profesionales de la salud mental incorporan desde ese momento numerosas innovaciones a sus prácticas profesionales, donde la interacción entre el paciente y el terapeuta se encuentra mediada por herramientas tecnológicas emergentes. Castelnuovo, Gaglioli, Mantovani y Riva hacen referencia a un estudio realizado en 2002 por Norcross, Hedges y Pochatska en relación a las tendencias futuras en psicoterapia, el cual indicaba ya en ese momento que las terapias computarizadas y el uso de la realidad virtual se incrementarían sustancialmente durante la siguiente década. Un año más tarde, el mismo Norcross afirmaba que a medida que la humanidad pasara de la era industrial a la era de la información, iban a suscitarse cambios que afectarían a la psicoterapia en general, así como a pacientes y terapeutas en particular. A la vez, auguraba que un porcentaje cada vez mayor de tratamientos iban a ofrecerse de manera telefónica o a través de videoconferencias o email terapia. Esto está pasando ahora. ¿Cuáles son las formas más frecuentes? Anderson, Kalbrink, Berger, Almoblop y Quispers hacen una primera distinción posible en relación a la cantidad y la intensidad de contacto con el terapeuta y el apoyo proporcionado durante el tratamiento. Estos son los diversos tipos de formato e intervenciones psicológicas implementadas a través de Internet. Programas de autoayuda que no incluyen contacto con un terapeuta durante el tratamiento, que solo utilizan Internet para guiar y proporcionar información. Según Ruckworth y otros autores, esta forma de administración puede ser implementada a gran escala y se utiliza en la práctica rutinaria con propósitos preventivos y terapéuticos. Considera que las intervenciones, aunque con efectos pequeños individuales, pueden tener un impacto significativo cuando se encuentran disponibles para una gran parte de la población. Programas de autoayuda guiados, en el que la presentación del programa de autoayuda basado en Internet se combina con un mínimo contacto con el terapeuta. Acá es usual que la comunicación con el paciente está basada en texto y sea asincrónica, es decir, no en tiempo real. El apoyo del terapeuta se manifiesta usualmente a través de emails, chats, llamadas telefónicas de menor duración que en el formato cara a cara. Estos programas de autoayuda guiados son los más caros y menos accesibles que los programas de autoayuda sin contacto. Sin embargo, la asistencia a un profesional aumenta considerablemente la eficiencia y la adherencia al tratamiento, y cada día el mercado incorpora nuevas ofertas con distintos formatos. Las psicoterapias basadas en Internet. 1. Basadas en texto y comunicación asincrónica, es decir, email terapia. 2. Comunicación basada en texto, casi en tiempo real, es decir, la terapia del chat. Y 3. La comunicación en tiempo real de audio o de video y audio. Esta forma de administración, el rol del terapeuta no se limita solamente a proveer apoyo o ayuda cuando el paciente se siente abrumado, sino que tiene el mismo rol que el terapeuta convencional que trabaja cara a cara con sus pacientes en el consultorio. Evolución del campo. La psicología clínica ha sido fuertemente influenciada por los avances tecnológicos de los últimos 20-25 años. Actualmente hay cada vez más herramientas tecnológicas que proporcionan información, recolección de datos y tratamientos para distintos trastornos o problemas psicológicos, evaluaciones online, foros sociales, intervenciones y protocolos en relación a diferentes condiciones clínicas. Recientemente los teléfonos inteligentes han ampliado el alcance y la distribución de dichas herramientas, a la vez que ofrecen una gran cantidad de aplicaciones para hacer frente a distintos trastornos como la depresión o ansiedad, entre tantos otros.
Quizás hace algunos años era poco frecuente que los pacientes se comunicaran con sus psicólogos o analistas más allá del espacio terapéutico. En el modelo psicoanalítico, las modificaciones en el encuadre podrían ser interpretadas como resistencia por parte del paciente. Los horarios eran acordados en sesión y los cambios o cancelaciones se llevaban a cabo de manera presencial o por teléfono. Hoy en día, las distintas redes sociales de comunicación y mensajería facilitan el intercambio de mensajes, por ejemplo, mensajes de texto y WhatsApp, y estos han transformado inevitablemente el encuadre psicoterapéutico. Es habitual que las agendas de los terapeutas sean más dinámicas y que la comunicación entre ambas partes sea más flexible. Con la incorporación de la tecnología, el paisaje de la psicoterapia en general se ha modificado más allá del modelo teórico. Es habitual que los pacientes aporten material a su relato durante la sesión, incorporan notas de voz, mensajes de WhatsApp, textos, fotos, emails que otras personas les han enviado. Por lo tanto, es usual que los terapeutas nos encontremos con una tercera persona dentro del consultorio o incluso durante una sesión por videollamada, al escuchar un audio que le han enviado al paciente y que éste desea compartir, o incluso un intercambio de audios en el que el paciente interactúa con otra persona. Asimismo, es posible que durante la sesión el paciente muestre fotos, chats o historias que le han disparado distintas emociones y que pueden ser el foco de su malestar o bienestar. Esto comporta un cambio importante en la dinámica del intercambio terapéutico respecto a las representaciones que el terapeuta tiene de otros significativos del consultante y de su entorno. Hasta hace poco tiempo, los terapeutas construíamos representaciones icónicas sobre los otros significados y el entorno del consultante, mientras que ahora esas representaciones se pueden sustituir o complementar por la imagen y el sonido real, obviamente canalizado por la tecnología digital, del entorno del paciente y de quienes lo acompañan. Paradójicamente, en este aspecto pasamos de lo contado a lo presenciado. Este es un nuevo mundo cuyas implicancias vamos a tardar un tiempo en comprender. Los tratamientos terapéuticos a través de videollamadas y de otras modalidades tecnológicas online se están convirtiendo en un método usual de acceso a la psicoterapia y a otros servicios de la salud mental. El desarrollo de la terapia cognitivo-conductual a través del Internet, conocida como ICBT, guiada por un terapeuta, demostró su efectividad para una amplia gama de trastornos psicológicos. Los estudios comparativos directos sugieren que la ICBT tiende a ser tan efectiva como la terapia cognitivo-conductual, o sea, la TCC, cara a cara. En relación a la escasez de estudios de esta envergadura que faciliten información concreta respecto a los canales y herramientas de la terapia online, es importante señalar que los terapeutas han de seleccionar las aplicaciones que sean compatibles con el respeto de la privacidad que regulan las normas HIPAA, es HIPAA, Health Substance Portability and Accountability Act de Estados Unidos, referencia internacional en el tema. Las aplicaciones cambian periódicamente, por lo que es conveniente revisar la situación actual al respecto. Este punto va a ser desarrollado en otro encuentro. En los últimos años surgieron en Estados Unidos y Europa empresas como Breaktalk, Talkspace, WeCounsels, Learner Plus, Guidance, entre otras, que ofrecen sistemas para que el paciente y psicólogo puedan llevar a cabo tratamientos online a través de videollamadas o terapia por chat. Es un sector con pocos años de recorrido y en pleno crecimiento, que es utilizado por miles de psicoterapeutas y pacientes y que ha acumulado una inversión agregada de más de 50 millones de dólares. Solamente en las plataformas de Talkspace trabajan más de 1000 terapeutas. En el presente se puede realizar videollamadas desde cualquier computadora, celular o tablet, además de cualquier dispositivo con Android o iOS. Para asegurar una buena calidad de llamada se necesita una buena conexión a Internet estándar de al menos 1 mega. Si bien hay grandes avances y los usuarios podemos formar parte en el tema de manera relativamente sencilla, la terapia a través de videollamadas podría ganar más adeptos al mejorar las condiciones de calidad técnica y de seguridad respecto a la confidencialidad. Entonces, en este encuentro venimos planteando la habilidad de los terapeutas y los pacientes de adaptarse al contexto tecnológico actual y a las nuevas maneras de conexión interpersonal que posibilita.
La conectividad y la globalización atraviesan y transforman nuestras vidas y por ende también los tratamientos de salud mental. Muchas personas son beneficiadas por estos avances en diferentes circunstancias. Un buen ejemplo, fuera del contexto terapéutico, es el de la educación a distancia, que posibilita la continuidad escolar y universitaria de estudiantes, niños, adolescentes y adultos, más allá de una clase presencial. Tenemos que saber que el mundo ha cambiado y que está cambiando. Se suma también el difundido horizonte en la mayoría de nuestros estados democráticos de sistemas de salud mental inclusivos, que en el tratamiento a distancia podría ser una herramienta de enorme potencial masivo y democratizante.